Abrí la puerta de mi casa y me quité los zapatos como de costumbre, sintiendo el alivio familiar del piso frío bajo mis pies cansados. Había sido un día largo en el mercado, comprando verduras para la cena que pensaba preparar para César y Lucía. Después de 6 meses viviendo conmigo, ya conocía sus gustos, sus manías, sus horarios. O al menos eso creía. Cuando entré a la sala, ahí estaba mi nuera Lucía con los brazos cruzados y esa cara falsa que ya me tenía harta de ver todos los días desde que vinieron a vivir conmigo. Pero había algo diferente esta vez. Sus ojos brillaban con una malicia que nunca había visto antes, o tal vez nunca quise reconocer. «Señora Ofelia», me dijo con esa voz dulce y empalagosa que usaba cuando quería algo, pero que ahora sonaba diferente, más fría, más calculadora. «Necesitamos hablar sobre algo muy importante». Dejé las bolsas del mercado en la mesa de centro, la misma mesa que había comprado hace 20 años con el primer sueldo que gané limpiando oficinas. Mis manos temblaron ligeramente mientras la soltaba, no por el peso, sino por la tensión que podía cortarse con cuchillo en el ambiente. César estaba sentado en mi sofá, el sofá donde lo había consolado cuando se rompió el corazón por primera vez a los 16 años, donde habíamos visto películas juntos los domingos por la tarde cuando era niño. Pero ahora evitaba mi mirada como si fuera una extraña, como si los 30 y tantos años de amor incondicional hubieran sido borrados de su memoria. «Verá, señora», continuó Lucía, caminando hacia mí con pasos calculados, como un depredador acechando a su presa. «Hemos estado pensando César y yo, y llegamos a la conclusión de que esta situación de que usted entre y salga cuando quiera ya no funciona para nosotros. Esta casa necesita orden, necesita estructura, necesita respeto». Sentí como mis piernas temblaron ligeramente, pero mantuve la espalda recta. A los 71 años había aprendido que la dignidad a veces es lo único que una mujer tiene, y no estaba dispuesta a renunciar a la mía tan fácilmente. «Respeto», repetí, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Respeto en mi propia casa». Lucía se rió, y ese sonido me atravesó como una bofetada invisible. Era una risa falsa, ensayada, llena de desprecio. «Su casa», dijo arrastrando las palabras. «Mire a su alrededor, señora Ofelia. ¿La ve usted pagando las cuentas de luz? ¿La ve comprando la comida que comemos todos los días? ¿La ve manteniendo esta casa funcionando?» Miré alrededor de mi sala, la sala donde había criado a mis 3 hijos. Las paredes estaban pintadas del color amarillo suave que había elegido cuando César tenía 10 años porque decía que le recordaba al sol. En las repisas estaban las fotografías de todos nosotros. César graduándose de la universidad, su boda con Lucía, momentos felices que ahora se sentían como mentiras enmarcadas. «César es quien mantiene todo esto funcionando ahora», continuó Lucía, señalando a mi hijo con un gesto teatral. «Él paga las cuentas, él compra la comida, él se hace cargo de todos los gastos. Así que creo que tiene derecho a establecer algunas reglas básicas de convivencia». Mi hijo finalmente habló, pero sin levantar la vista de su teléfono, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran tan normales como comentar el clima. «Mamá, lo que Lucía quiere decir es que necesitamos establecer algunos límites. Ya no puedes entrar así como así sin avisar. Es incómodo para nosotros, especialmente cuando estamos ocupados». Las palabras me cayeron como piedras heladas en el estómago. ¿Avisar? ¿Para entrar a mi propia casa? ¿A la casa donde te crié, donde cambié tus pañales, donde te cuidé cuando tenías pesadillas? «Exactamente», intervino Lucía con una sonrisa que me heló la sangre. «Un mensaje de texto, una llamada telefónica. No es mucho pedir, ¿verdad? Después de todo, señora, usted no tiene permiso ni derecho de entrar sin avisar. Esta casa tiene nuevas reglas ahora, y más vale que se vaya acostumbrando». Me quedé ahí parada, sintiendo como el mundo que había construido durante décadas se desmoronaba bajo mis pies. Esta era la casa donde había llorado la muerte de mi esposo Manuel, donde había celebrado cada cumpleaños de mis hijos, donde había guardado cada dibujo que César hizo en el jardín de niños. Ahora me estaban pidiendo que pidiera permiso para entrar a mis propios recuerdos. «¿Y si no acepto esas reglas?», pregunté, aunque por la mirada de satisfacción en los ojos de Lucía, ya sabía cuál sería la respuesta. César finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me destrozó más que todas las palabras crueles que pudiera escuchar. No había amor, no había respeto, no había ni siquiera nostalgia por todo lo que habíamos compartido.
Solo había impaciencia, como si fuera un trámite molesto que quería terminar rápido. Mamá, seamos realistas, dijo con un suspiro exagerado. Esto todo ya es mío de todas formas. Soy tu único hijo varón, el heredero natural. Solo estamos adelantando un poco las cosas para que sea más cómodo para todos. ¿Tienes certeza?, le pregunté, y por primera vez en meses, mi voz sonó firme y clara, cargada de una autoridad que había olvidado que tenía. Por supuesto que sí, intervino Lucía, acercándose más a mí con esa sonrisa venenosa. César es el que va a heredar esta casa eventualmente, así que mejor vamos organizando todo desde ahora. Además, señora, a su edad ya debería estar pensando en mudarse a un lugar más apropiado para alguien de su condición. Esa noche, mientras ellos cenaban en mi mesa usando los platos que había comprado con mis propias manos, mientras reían y hablaban como si yo no existiera, me quedé en mi cuarto sintiendo como cada fibra de mi ser se transformaba lentamente. No era solo tristeza lo que sentía, ni siquiera era rabia. Era algo mucho más profundo y peligroso. Era la claridad absoluta de quien finalmente ve la verdad después de años de negarse a aceptarla. Mi nombre es Ofelia Méndez, tengo 71 años, y acabo de descubrir que los dos seres humanos en los que más confié en este mundo me han estado viendo como un obstáculo que hay que remover. Durante 50 años me dediqué en cuerpo y alma a construir un hogar, a criar hijos con valores, a sacrificar cada peso, cada sueño, cada deseo personal para que ellos tuvieran todo lo que yo nunca tuve. Vendí mis joyas de boda para pagar la universidad de César. Hipotequé esta casa para financiar su primer negocio que fracasó estrepitosamente. Trabajé dobles turnos limpiando casas ajenas para que él pudiera casarse por la iglesia como siempre soñó. Y ahora, después de todo eso, me pedían que pidiera permiso para entrar a mi propia casa. Pero lo que César y Lucía no sabían esa noche, lo que jamás se molestaron en averiguar mientras planeaban mi humillación con tanta frialdad, es que una mujer de mi edad no llegó hasta aquí siendo ingenua. Sobreviví a la muerte de mi esposo, crié 3 hijos sola, construí un patrimonio desde la nada, y navegué medio siglo de dificultades sin rendirme jamás. Y cuando una mujer como yo, con mi experiencia y mi determinación, decide defenderse, puede ser más letal que cualquier enemigo que hayan enfrentado antes en sus vidas cómodas y privilegiadas. Mal sabían ellos que en menos de una semana iban a descubrir quién realmente era la dueña de esta casa, quién tenía el verdadero poder, y para entonces ya sería demasiado tarde para pedir perdón o tratar de arreglar el daño que habían causado. La guerra acababa de comenzar, pero ellos aún no lo sabían. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, la misma cama donde había dado a luz a César hace 45 años, cuando las parteras aún venían a las casas y los partos se hacían entre sábanas bordadas a mano. Recordé cómo había llorado de felicidad cuando lo sostuve por primera vez, ese bebé perfecto que pesaba apenas 3 kilos pero que ya era dueño absoluto de mi corazón. Qué lejos estaba esa noche de imaginar que 4 décadas después, ese mismo niño al que había cantado canciones de cuna me estaría pidiendo que pidiera permiso para entrar a mi propia casa. El dolor que sentía en el pecho no era físico, era algo mucho más profundo, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma sin anestesia. Me levanté despacio y caminé hasta la cómoda donde guardaba mis fotografías más preciadas. Ahí estaba César a los 5 años, con su uniforme del jardín de niños que yo había planchado todas las mañanas durante 2 años. César a los 12, orgulloso con su primer premio de matemáticas. César a los 18, el día que recibió la carta de aceptación a la universidad. Tomé una de las fotografías con manos temblorosas. Era del día de su graduación universitaria. Yo estaba a su lado, radiante de orgullo, usando el único vestido elegante que tenía, el mismo que había usado para mi boda 20 años antes porque no podía permitirme comprar uno nuevo. Había trabajado turnos dobles durante 4 años para pagar esa carrera, limpiando oficinas hasta altas horas de la madrugada, llegando a casa con las manos agrietadas y la espalda destrozada. Pero valía la pena. O eso creía entonces. Cada peso que gasté, cada hora de sueño que perdí, cada sacrificio que hice, todo tenía sentido porque estaba construyendo el futuro de mi hijo. Mi César iba a ser profesional, iba a tener una vida mejor que la mía, iba a recordar a su madre con cariño y agradecimiento. Qué ingenua había sido. Recordé la época en que Manuel, mi esposo, se enfermó de cáncer. César tenía 25 años entonces. Ya era un hombre hecho y derecho con un trabajo estable en una empresa constructora. Pero cuando su padre comenzó la quimioterapia, cuando necesitábamos dinero para los medicamentos más caros,
Cuando las noches se volvieron un infierno de dolor y desesperanza, César siempre tenía una excusa para no estar presente. «Mamá, tengo mucho trabajo», decía por teléfono. «Mamá, Lucía no se siente bien y necesito cuidarla. Mamá, ya sabes que no soy bueno con estas cosas de hospitales». Fui yo quien se quedó despierta noche tras noche cuidando a Manuel. Fui yo quien vendió mis pocos ahorros para comprar los medicamentos. Fui yo quien lo sostuvo en brazos cuando exhaló su último aliento una fría mañana de marzo, mientras César estaba en un viaje de trabajo que no podía cancelar. Después del funeral, cuando la casa se llenó de silencio y soledad, César aparecía de vez en cuando para cenar. Lucía lo acompañaba a veces, pero siempre con esa sonrisa forzada que ahora reconocía como pura falsedad. Hablaban de sus problemas de dinero, de cómo la renta de su apartamento había subido, de cómo los gastos los estaban asfixiando. «Mamá», me había dicho César una tarde hace exactamente 6 meses, «¿qué te parece si nos venimos a vivir contigo una temporada? Solo hasta que mejore nuestra situación económica. Además, tú te sentirías menos sola, y nosotros podríamos ayudarte con los gastos de la casa». Qué tonta había sido al creer que realmente querían ayudarme. Qué ciega había estado al no ver que desde el primer día, Lucía medía cada rincón de mi casa con los ojos, calculando que se quedaría y que desaparecería cuando yo ya no estuviera. Los primeros meses habían sido relativamente tranquilos. Ellos pagaban algunas cuentas, es verdad, pero yo seguía cocinando, limpiando, lavando su ropa como si fuera su empleada doméstica. Lucía tenía la costumbre de dejar sus cosas regadas por toda la casa, como marcando territorio. Sus cremas en mi tocador, sus revistas en mi mesa de centro, su ropa en mi lavadora a cualquier hora del día o de la noche. Pero lo que más me dolía era ver cómo César había cambiado. El niño cariñoso que me abrazaba cada noche antes de dormir se había convertido en un extraño que apenas me dirigía la palabra. Cuando yo intentaba conversar con él sobre nuestros recuerdos, sobre su infancia, sobre su padre, él me contestaba con monosílabos mientras miraba su teléfono. «Sí, mamá». «No, mamá». «Después hablamos, mamá». Pero después nunca llegaba. Y Lucía, mi querida nuera, había comenzado a hacer comentarios cada vez más punzantes. «Señora Ofelia, ¿no cree que esta casa es demasiado grande para una persona sola? Señora Ofelia, mi abuela se mudó a un hogar de ancianos y está feliz, tiene compañía todo el tiempo. Señora Ofelia, a su edad debería pensar en simplificar su vida». Ahora, sentada en mi cama a las 3 de la madrugada, entendía que todos esos comentarios no habían sido casuales. Habían sido parte de un plan cuidadosamente orquestado para hacerme sentir como una carga, como alguien que estorbaba en su propia casa. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba silenciosa, iluminada apenas por un farol que parpadeaba de vez en cuando. Ahí afuera estaba el mismo barrio donde había criado a mis hijos, donde había construido mi vida con Manuel, donde cada vecino me conocía y me respetaba. Pero adentro de esta casa, me habían convertido en una extraña. Pensé en mis otros 2 hijos, Laura y Arturo, que vivían en otras ciudades. Ellos me llamaban de vez en cuando, me mandaban dinero en mi cumpleaños, me visitaban en Navidad. Pero César siempre había sido mi favorito, mi bebé, mi orgullo más grande. Y ahora ese mismo hijo me estaba echando de mi propia casa con la frialdad de quien desecha un mueble viejo. El dolor en mi pecho se intensificó, pero ya no era solo tristeza. Era algo más peligroso, algo que crecía lentamente en mi interior como una semilla plantada en tierra fértil. Era la comprensión de que había dedicado mi vida entera a criar a un extraño, a sacrificarme por alguien que me veía como un obstáculo para su felicidad. Pero también era otra cosa, algo que no había sentido en años. Era furia. Una furia silenciosa, controlada, inteligente. La furia de una mujer que finalmente despierta de un sueño que duró demasiado tiempo. César y Lucía pensaban que conocían a Ofelia Méndez, la viuda sumisa, la madre abnegada, la señora mayor que se conformaba con las migajas de cariño que le daban. Pero se equivocaban. Ellos solo habían visto una parte de mí, la parte que había elegido mostrarles durante años porque los amaba. No conocían a la Ofelia que había construido un patrimonio desde la nada. No conocían a la mujer que había navegado décadas de dificultades sin rendirse jamás. No conocían a la viuda que había aprendido a ser fuerte porque no tenía otra opción.
Y definitivamente no conocían a la madre que, cuando se siente traicionada por el hijo al que lo dio todo, puede convertirse en el enemigo más peligroso que hayan enfrentado en sus vidas cómodas y privilegiadas. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por mi ventana, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Ya no iba a ser la víctima de esta historia. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Ofelia Méndez. Al día siguiente, César entró a mi cuarto con una sonrisa que no había visto en años. Llevaba una bandeja con café y pan tostado, y por un momento mi corazón se aceleró pensando que tal vez había reflexionado sobre lo que había pasado la noche anterior. Tal vez mi hijo había vuelto. «Buenos días, mamá», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando era niño y había hecho alguna travesura. «Te traje el desayuno a la cama. Pensé que podríamos hablar tranquilos, tú y yo, como antes». Me incorporé lentamente en la cama, observando cada detalle de su comportamiento. Sus ojos evitaban los míos por más de un segundo seguido. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras acomodaba la bandeja sobre mis piernas. Y esa sonrisa que conocía tan bien, era la misma que ponía cuando me pedía dinero para sus travesuras de adolescente. «Gracias, hijo», le dije, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro algo me gritaba que tuviera cuidado. «Es muy considerado de tu parte». César se sentó en la orilla de mi cama, exactamente en el mismo lugar donde se sentaba cuando tenía pesadillas y venía a buscar consuelo en mis brazos. Pero ahora su presencia se sentía diferente, calculada, como si cada gesto hubiera sido ensayado frente al espejo. «Mamá, sobre lo de anoche», comenzó, pasándose la mano por el cabello como hacía siempre que estaba nervioso. «Creo que Lucía y yo fuimos un poco duros contigo. No era nuestra intención lastimarte». Tomé un sorbo del café. Estaba perfecto, exactamente como a mí me gustaba, con una cucharadita de azúcar y un chorrito de leche. César recordaba estos detalles, y eso hacía que todo fuera aún más doloroso. «No era su intención», repetí lentamente, saboreando cada palabra. «Entonces, ¿cuál era su intención, César?» Él se removió incómodo en la cama, y pude ver cómo su frente comenzaba a humedecerse con pequeñas gotas de sudor a pesar de que la mañana estaba fresca. «Verás, mamá, Lucía y yo hemos estado pensando mucho sobre tu futuro, sobre tu bienestar. Tú ya tienes 71 años, y manejar una casa tan grande, las cuentas, los gastos, todo eso debe ser muy estresante para ti». Ahí estaba. Podía ver hacia dónde iba la conversación, como un tren acercándose lentamente por las vías. Pero decidí dejarlo continuar, observar hasta dónde era capaz de llegar con su actuación. «Continúa», le dije, cortando un pedazo de pan tostado con la misma precisión con que había cortado miles de desayunos para él durante su infancia. «Bueno, estuvimos investigando y hay lugares muy bonitos, muy modernos, especializados en personas de tu edad. Lugares donde tendrías compañía todo el tiempo, donde no tendrías que preocuparte por nada, donde podrías hacer actividades con gente de tu generación». Mi mano se detuvo a mitad del camino hacia mi boca. «Lugares especializados en personas de mi edad». «Sí, mamá. Residencias geriátricas muy elegantes, con jardines preciosos, con enfermeras especializadas, con...» «¿Asilos?», lo interrumpí, y mi voz sonó más fría de lo que había pretendido. César se puso rojo como cuando era niño y lo descubría en una mentira. «No, mamá, no son asilos. Son como complejos residenciales para adultos mayores. Muy diferentes a lo que tú estás pensando». Dejé la taza de café sobre la bandeja con cuidado, tratando de controlar el temblor en mis manos. No era miedo lo que sentía, era una mezcla explosiva de decepción y rabia que crecía en mi estómago como un fuego lento. «Y supongo que ya encontraron el lugar perfecto para mí», dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en la conversación. «Bueno, sí, de hecho», se atragantó con las palabras. «Hay uno a las afueras de la ciudad que es precioso. Tiene una lista de espera larguísima, pero Lucía conoce a alguien que trabaja ahí y podría ayudarnos a conseguir un lugar para ti». «Qué conveniente», murmuré, sintiendo como cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar en su lugar. «¿Y cuándo pensaban contarme sobre este plan tan maravilloso?» «Mamá, no es un plan», dijo César, levantándose de la cama y comenzando a caminar de un lado a otro como hacía cuando estaba desesperado. «Es una propuesta para tu propio bien. Piénsalo, no más preocupaciones por las cuentas,
no más soledad, no más responsabilidades. Podrías relajarte, disfrutar tus últimos años en paz. Mis últimos años, repetí, saboreando la amargura de esas palabras. Qué considerado de tu parte pensar en mis últimos años. No quise decir eso de esa manera, se apresuró a aclarar, pero el daño ya estaba hecho. Sus verdaderas intenciones habían salido a la luz como agua sucia de una tubería rota. ¿Y qué pasaría con esta casa mientras yo estoy disfrutando mis últimos años en esa residencia tan bonita? César se detuvo en seco, como si hubiera caminado directo hacia una pared invisible. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una respuesta que sonara convincente. Bueno, mamá, la casa no puede quedarse vacía. Sería un desperdicio, y además peligroso. Los ladrones siempre buscan casas abandonadas. Claro, asentí lentamente. Entonces ustedes se harían cargo de cuidarla. Exactamente, dijo él, y pude ver el alivio en su rostro al pensar que yo estaba aceptando su plan. Nosotros nos quedaríamos aquí para mantenerla en buen estado, para que cuando tú... Bueno, para que siempre esté lista para cualquier cosa que necesites. La mentira era tan elaborada, tan cuidadosamente construida, que casi podía admirar la creatividad detrás de ella. Pero lo que más me dolía no era la mentira en sí, sino la facilidad con que salía de la boca de mi propio hijo. ¿Y los gastos de la residencia?, pregunté, fingiendo una inocencia que estaba muy lejos de sentir. No te preocupes por eso, mamá. Yo me haré cargo de todo. Podemos usar los ahorros que tienes en el banco, y si no alcanza, podríamos considerar hipotecar la casa para cubrir los gastos. Ahí estaba la verdad completa, desnuda y despiadada como una bofetada en pleno rostro. No solo querían echarme de mi casa, sino que querían que yo misma pagara por mi destierro. Querían que financiara mi propia desaparición de sus vidas. Hipotecar la casa, repetí, y esta vez no pude ocultar el veneno en mi voz. Solo si es necesario, mamá. Y sería temporal, hasta que yo pueda estabilizar mejor mis ingresos. Me quedé en silencio durante varios minutos, observando a este hombre de 45 años que había salido de mi vientre, al que había criado con todo mi amor, al que había enseñado la diferencia entre el bien y el mal. O al menos eso creía. ¿Sabes qué, César?, le dije finalmente, con una sonrisa que me sorprendió a mí misma por lo tranquila que sonó. Tienes razón. A mi edad, manejar todo esto es muy complicado. Sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. ¿En serio, mamá? ¿Estás considerando la idea? Estoy considerando muchas cosas, le respondí, tomando otro sorbo de mi café. Dame unos días para pensarlo bien, ¿sí? Una decisión tan importante no se puede tomar a la ligera. César se acercó y me dio un beso en la frente, el mismo beso que me había dado miles de veces durante su infancia. Pero ahora se sentía como el beso de Judas, frío y traicionero. Por supuesto, mamá. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda que entre más pronto actuemos, mejores opciones tendremos para conseguirte un lugar realmente bueno. Cuando salió de mi cuarto, pude escuchar sus pasos apresurados bajando las escaleras, y luego voces susurrantes en la sala. César y Lucía estaban celebrando su victoria prematura, convencidos de que la vieja tonta había caído en su trampa perfecta. Pero lo que ellos no sabían, lo que ni siquiera podían imaginar, era que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Habían confundido mi silencio con debilidad, mi amor de madre con estupidez, mi edad con incapacidad. Durante 71 años había aprendido que los enemigos más peligrosos son aquellos que subestiman a su oponente. Y César y Lucía acababan de subestimarme de la manera más espectacular posible. Los siguientes 3 días fueron una obra de teatro perfecta donde todos interpretábamos nuestros papeles con dedicación. César y Lucía actuaban como los hijos amorosos preocupados por mi bienestar, mientras yo interpretaba a la anciana confundida que consideraba seriamente su generosa propuesta. ¿Cómo dormiste, mamá?, me preguntaba César cada mañana con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. ¿Ya pensaste algo más sobre lo que hablamos? Aún estoy reflexionando, hijo, le respondía yo, mientras por dentro cada fibra de mi ser se preparaba para lo que estaba por venir. Es una decisión muy grande para mi edad. Lucía había intensificado su campaña de comentarios venenosos disfrazados de preocupación maternal. Señora Ofelia,
Ayer la vi luchando para abrir el frasco de mermelada. A su edad, esas cosas simples se vuelven muy difíciles. Señora Ofelia, ¿no se siente sola en esta casa tan grande cuando estamos trabajando? Señora Ofelia, mi tía estuvo en una residencia y decía que era como vivir en un hotel de 5 estrellas. Pero lo que ellos no notaban era que yo había comenzado mi propia investigación silenciosa. Mientras ellos creían que pasaba las tardes viendo televisión o durmiendo, yo estaba ocupada en tareas mucho más importantes. El segundo día, cuando salieron juntos a almorzar, aproveché para revisar cuidadosamente todos los papeles que César tenía guardados en su maletín. No fue difícil encontrar lo que buscaba. Mi hijo nunca había sido muy cuidadoso con sus cosas importantes, un defecto que había tratado de corregir durante su infancia sin mucho éxito. Entre facturas atrasadas y estados de cuenta, encontré algo que me heló la sangre, un folleto colorido de la residencia geriátrica que me habían recomendado tan generosamente. Pero no era un folleto cualquiera. Tenía anotaciones en los márgenes con la letra de Lucía, cálculos de precios, fechas marcadas con círculos rojos. Paquete básico, 3.500 pesos mensuales. Paquete premium, 5.200 pesos mensuales. Depósito inicial, 15.000 pesos. Y abajo, con la letra clara de mi nuera, con la hipoteca de la casa alcanza para 8 a 10 años fácil. 8 a 10 años. Habían calculado cuánto tiempo esperaban que viviera, como si fuera una inversión con fecha de vencimiento. Habían planificado mi muerte con la misma frialdad con que se planifica un viaje de vacaciones. Pero lo que más me impactó fue una hoja suelta con el membrete de una inmobiliaria. Era una tasación no oficial de mi casa, 450.000 pesos, precio estimado de venta rápida en el mercado actual. Al final, alguien había escrito a mano, suficiente para el enganche del apartamento en zona rosa y gastos de la residencia por varios años. Todo estaba planeado hasta el último detalle. No solo querían echarme de mi casa, sino que ya habían decidido dónde iban a vivir con el dinero de mi patrimonio. Incluso habían elegido el barrio, zona rosa, la zona más exclusiva de la ciudad, donde vivían los ricos de verdad. Fotografié cada documento con el teléfono que Laura me había regalado el año pasado, ese teléfono que César y Lucía creían que yo apenas sabía usar. ¡Qué equivocados estaban! A los 71 años había aprendido que adaptarse era una cuestión de supervivencia, no de edad. El tercer día hice algo que no había hecho en meses. Salí de la casa sin avisarles a dónde iba. Cuando César me preguntó, simplemente le dije que necesitaba caminar un poco para aclarar mis ideas sobre su propuesta. Caminé por el barrio donde había vivido durante 30 años, saludando a los vecinos que me conocían desde que César era un niño. Doña Carmen, que vendía frutas en la esquina, me preguntó cómo estaba mi hijo. Muy bien, le respondí, cuidándome mucho. Pasé por la casa de la señora Hortensia, mi vecina de toda la vida, que estaba regando sus plantas en el jardín delantero. Nos pusimos a platicar sobre cosas triviales, pero yo tenía un propósito específico para esa conversación. Oiga, doña Hortensia, ¿usted qué haría si sus hijos le dijeran que se fuera a vivir a un asilo? Se quedó callada por un momento, con la manguera todavía en la mano. Ay, doña Ofelia, ¿por qué me pregunta eso? No me diga que César. No, me apresuré a aclarar. Es solo una pregunta hipotética. Una amiga mía está en esa situación y me pidió consejo. Doña Hortensia dejó la manguera en el suelo y se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Mire, doña Ofelia, yo tengo 3 hijos y ninguno de ellos se atrevería a sugerirme algo así. Pero si lo hicieran, les recordaría que uno no cría hijos para que lo abandonen a uno cuando ya no sirve. Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres. ¿Y si insistieran? Les enseñaría quién tiene realmente el poder en esta relación. Los hijos a veces olvidan que todo lo que tienen se lo deben a sus padres. Un buen recordatorio nunca está de más. Esa tarde, cuando regresé a casa, César y Lucía estaban esperándome en la sala con caras de preocupación que hubieran ganado un Oscar por mejor actuación. Mamá, ¿dónde estabas?, me preguntó César, levantándose del sofá como si hubiera estado desesperado. Te buscamos por toda la casa. Fui a caminar, respondí simplemente. A pensar en su propuesta. ¿Y qué decidiste?, preguntó Lucía, y pude ver la ansiedad real en sus ojos. No era preocupación por mi bienestar, era ansiedad por saber si su plan iba a funcionar.
Decidí que tienen razón, dije, y vi cómo se miraron entre ellos con una sonrisa de triunfo que trataron de disimular. Esta casa es demasiado grande para mí. Y ustedes son muy jóvenes para estar cargando con la responsabilidad de cuidar a una vieja como yo. No eres una carga, mamá, mintió César, acercándose para darme un abrazo que se sintió como el abrazo de una serpiente. Por supuesto que lo soy, insistí, observando cómo se miraban nuevamente, esta vez con una satisfacción que no pudieron ocultar completamente. Pero antes de tomar cualquier decisión definitiva, necesito arreglar algunos asuntos pendientes. Papeles del banco, documentos legales, ese tipo de cosas que uno deja para después y después se vuelven un problema. Por supuesto, mamá, dijo Lucía con esa voz melosa que ya me provocaba náuseas. Tómate todo el tiempo que necesites. De hecho, César y yo podríamos ayudarte con esos trámites si quieres. No, respondí rápidamente. Son cosas muy personales, muy aburridas para ustedes. Además, necesito hacerlo yo misma, por mi propia tranquilidad mental. Esa noche, mientras ellos celebraban en voz baja su victoria en la cocina, yo me quedé en mi cuarto haciendo planes que ninguno de los dos podía imaginar. Habían cometido el error de subestimar a una mujer que había sobrevivido 71 años de vida, 30 años de matrimonio, 20 años de viudez y décadas de trabajo duro. Pero sobre todo, habían subestimado el poder de una madre traicionada que finalmente había decidido que era hora de defenderse. Al día siguiente comenzaría la verdadera guerra. Y ellos ni siquiera sabrían que había empezado hasta que fuera demasiado tarde para rendirse. El viernes por la mañana salí de casa diciéndole a César que iba al banco a revisar unos documentos. No mentía completamente, pero tampoco les dije toda la verdad. Tenía una cita muy importante que había estado posponiendo durante años. Una cita que cambiaría todo para siempre. El bufete de abogados Gallás y Asociados estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un edificio de 3 pisos que había visto construirse cuando yo era joven. Subí las escaleras lentamente, no por mi edad, sino porque cada escalón me acercaba más a una decisión que no tenía vuelta atrás. Señora Méndez, me recibió la secretaria con una sonrisa profesional. El licenciado Arturo la está esperando. Arturo Gallás había sido compañero de universidad de César, pero también había sido algo más importante. Había sido el niño del barrio al que yo alimenté durante 2 años cuando su madre trabajaba dobles turnos en la fábrica textil. Muchas tardes llegaba a mi casa con hambre y sin dinero para la cena, y yo nunca le cerré la puerta. Doña Ofelia, me dijo levantándose de su escritorio con esa sonrisa cálida que lo había caracterizado desde niño. No sabe qué gusto me da verla. Hacía años que no sabía nada de usted. Arturo, mijo, le respondí, sintiendo por primera vez en días que alguien me veía con cariño genuino. Te ves muy bien. Tu madre estaría orgullosa de verte convertido en todo un profesional. Nos abrazamos como la familia que habíamos sido durante su infancia difícil. Él había crecido sin padre, con una madre que trabajaba día y noche para mantenerlo, y muchas veces mi casa había sido su refugio cuando el mundo se volvía demasiado duro para un niño de 8 años. Cuénteme, doña Ofelia, ¿en qué puedo ayudarla?, me preguntó cuando nos sentamos en su oficina elegante, rodeados de libros de leyes y diplomas enmarcados. Arturo, necesito que me ayudes con algo muy delicado, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero antes, necesito contarte lo que está pasando. Durante la siguiente hora le conté todo. Le mostré las fotografías de los documentos que había encontrado en el maletín de César, le describí las conversaciones, le expliqué el plan que habían diseñado para deshacerse de mí. Arturo escuchaba en silencio, pero pude ver cómo su expresión se endurecía con cada detalle. No puedo creerlo, murmuró cuando terminé mi relato. César era mi amigo. Estudiamos juntos, compartimos tantas cosas. Y usted, doña Ofelia, usted fue como una segunda madre para mí. Los hijos a veces no son lo que esperamos que sean, le dije con una tristeza que había aprendido a cargar como una piedra en el pecho. Pero ahora necesito tu ayuda profesional, no personal. Arturo se enderezó en su silla, transformándose de amigo de la infancia a abogado especializado. Dígame exactamente qué necesita. Necesito proteger mi patrimonio, le dije con una claridad que me sorprendió. Y necesito hacerlo de una manera que ellos no puedan detener, cambiar o impugnar. ¿Está pensando en un testamento? Estoy pensando en algo más inmediato,
le respondí, sacando de mi bolsa una carpeta que había preparado durante la madrugada. Quiero vender mi casa. Arturo se quedó callado por un momento, procesando las implicaciones de mi decisión. Doña Ofelia, vender una casa es una decisión muy grande. ¿Está segura de qué es lo que quiere hacer? Completamente segura, le respondí sin vacilar. Pero necesito hacerlo rápido, antes de que ellos sospechen algo. ¿Y después qué piensa hacer? Después voy a desaparecer de sus vidas para siempre, le dije, y por primera vez en semanas me sentí realmente en paz. Voy a comprarme un apartamento pequeño en otra parte de la ciudad, voy a vivir mis últimos años como yo quiera vivirlos, y voy a dejarles muy claro que su plan no funcionó. Arturo tomó algunas notas en su libreta legal, haciendo preguntas técnicas sobre la documentación de la propiedad, sobre mis deudas, sobre los aspectos legales de la venta. Era evidente que había heredado la inteligencia de su madre y la había cultivado durante años de estudio. Tengo un contacto en una inmobiliaria muy confiable, me dijo después de revisar todos los papeles. Pueden hacer una tasación profesional el lunes y tener una oferta seria en menos de una semana. El mercado está muy bueno para los vendedores en este momento. Perfecto, le respondí. ¿Y qué hay de los aspectos legales? ¿César puede detener la venta de alguna manera? No, si usted es la única propietaria registrada, me aseguró Arturo después de revisar las escrituras. Y según estos documentos, efectivamente usted es la única dueña. César no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad hasta que usted fallezca, y solo si así lo establece su testamento. Hablando de testamento, comencé, pero Arturo me interrumpió con una sonrisa que reconocí de sus años de niñez travieso. Déjeme adivinar. También quiere hacer algunos cambios ahí. Algunos cambios, confirmé, devolviendo su sonrisa por primera vez en días. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando una estrategia legal que era perfecta en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Arturo conocía todos los aspectos técnicos, pero yo conocía a César y Lucía mejor que nadie. Juntos creamos un plan que ninguno de los dos podría detener una vez puesto en marcha. Doña Ofelia, me dijo Arturo cuando terminamos, ¿está absolutamente segura de que quiere hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Arturo, mijo, le respondí, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Ellos ya tomaron su decisión sobre mí. Ahora es mi turno de tomar decisiones sobre ellos. ¿Y no le da tristeza? Al final del día, César sigue siendo su hijo. Me quedé pensando en su pregunta durante varios minutos. Era una pregunta justa, una pregunta que merecía una respuesta honesta. Me da mucha tristeza, admití finalmente. Pero ya no puedo seguir siendo víctima de alguien que dice amarme mientras planifica deshacerse de mí. A mi edad, ya no tengo tiempo para seguir esperando que César se convierta en el hijo que esperaba que fuera. Cuando salí de la oficina de Arturo esa tarde, caminé por las calles del centro sintiéndome diferente. Ya no era la víctima confundida que había entrado al edificio 3 horas antes. Era una mujer con un plan, con aliados, con el poder de cambiar su propia historia. Esa noche, cuando llegué a casa, César y Lucía me recibieron con esas sonrisas falsas que ya conocía tan bien. ¿Cómo te fue en el banco, mamá?, me preguntó César con esa preocupación actuada que había perfeccionado durante los últimos días. Muy bien, hijo, le respondí con total tranquilidad. Muy bien. Lo que ellos no sabían era que en menos de 72 horas, sus vidas cómodas y sus planes perfectos iban a colapsar como un castillo de naipes en una tormenta. Y para cuando se dieran cuenta de lo que había pasado, yo ya estaría muy lejos de su alcance. La guerra había comenzado oficialmente, pero ellos todavía creían que estaban ganando. El lunes por la mañana fingí un dolor de cabeza para quedarme en cama mientras César y Lucía salían a trabajar. En cuanto escuché el motor de su auto alejándose, me levanté con una energía que no había sentido en meses. Tenía exactamente 8 horas para ejecutar la primera fase de mi plan. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Mónica Aranda, la agente inmobiliaria que Arturo me había recomendado. Una mujer de unos 50 años, elegante pero profesional, que me inspiró confianza inmediatamente. Señora Méndez, qué gusto conocerla, me dijo con una sonrisa genuina. Arturo me contó un poco sobre su situación. Permítame asegurarle que vamos a manejar todo con la máxima discreción. Durante las siguientes 2 horas,
Mónica recorrió cada rincón de mi casa con un ojo experto, tomando fotografías, midiendo espacios, evaluando cada detalle. Yo la seguía como una sombra, observando cómo veía mi hogar con ojos de negocio en lugar de ojos de memoria. Es una propiedad excelente, me dijo cuando terminamos el recorrido. La ubicación es perfecta, la construcción está en muy buen estado, y el tamaño es ideal para familias jóvenes. En el mercado actual, calculo que podemos conseguir entre 480 y 520 mil pesos. Más de lo que habían calculado César y Lucía en su tasación amateur. Mucho más. ¿Y qué tan rápido podríamos cerrar la venta?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta porque Arturo y yo habíamos discutido todos los detalles. Si encontramos al comprador correcto, que tenga el financiamiento preaprobado, podríamos cerrar en 10 días hábiles, me respondió Mónica. Tengo 3 clientes que han estado buscando exactamente este tipo de propiedad en esta zona. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como lo habíamos planeado. Después de que Mónica se fue, hice la segunda llamada de mi lista. Era un número que tenía guardado en mi agenda desde hacía años, pero que nunca había usado, el de una empresa de mudanzas especializada en servicios rápidos y discretos. Buenos días, habla con Mudanzas Treviño. ¿En qué podemos ayudarla? Necesito programar una mudanza para el viernes de esta semana, les dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Todo debe estar empacado y trasladado en menos de 4 horas. ¿Qué tipo de propiedad, señora? Una casa de 3 recámaras, pero solo necesito trasladar mis pertenencias personales. Ropa, fotografías, documentos importantes, algunos muebles específicos que les voy a señalar. Programamos la cita para las 10 de la mañana del viernes, cuando César y Lucía estarían en sus trabajos sin sospechar nada. Mi tercera llamada fue la más dolorosa, pero también la más necesaria. Marqué el número de Laura, mi hija que vivía en Monterrey. ¿Mamá? ¡Qué sorpresa!, me contestó con esa voz cálida que me recordaba por qué Laura siempre había sido diferente a César. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hija, necesito contarte algo muy importante, le dije, y durante los siguientes 30 minutos le expliqué toda la situación. Laura escuchó en silencio, pero pude escuchar su respiración acelerarse cuando le conté sobre los planes de César y Lucía. No puedo creerlo, murmuró cuando terminé. Mamá, ¿por qué no me contaste esto antes? Porque quería estar segura de mis decisiones antes de involucrar a nadie más, le respondí. Pero ahora necesito que sepas que voy a vender la casa y que voy a mudarme. ¿A dónde, mamá? A un apartamento pequeño que ya encontré, cerca del centro. 2 recámaras, un estudio perfecto para mis cosas, y lo más importante, va a estar solo a mi nombre. Laura se quedó callada por un momento. Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Tal vez podríamos hablar con César, explicarle. No, mija, la interrumpí con suavidad pero con firmeza. Ya no hay nada que explicar. César ya tomó su decisión sobre mí, y ahora yo estoy tomando mi decisión sobre él. Esa tarde, mientras esperaba que César y Lucía regresaran del trabajo, me dediqué a algo que no había hecho en años: revisar y organizar todas mis pertenencias importantes. En cajas de cartón que había comprado en secreto, empecé a separar lo que realmente me importaba de lo que solo ocupaba espacio. Encontré cartas de amor que Manuel me había escrito durante nuestro noviazgo. Fotografías de mis hijos cuando eran pequeños y me veían como si fuera la persona más importante del mundo. Diplomas de cursos que había tomado a lo largo de los años. Recetas escritas a mano por mi madre, que había muerto hace 15 años. Cada objeto me contaba una historia, pero ya no todas esas historias me causaban dolor. Algunas me recordaban quién había sido yo antes de convertirme solo en la madre de César, antes de definir mi valor por lo que podía dar a otros. También encontré algo que había olvidado que tenía: una libreta de ahorros de un banco diferente al que César conocía. Era una cuenta que había abierto en secreto hace 10 años, donde había estado guardando pequeñas cantidades durante años. No era mucho dinero, pero era mío, completamente mío, y nadie más sabía de su existencia. Cuando César y Lucía llegaron esa noche, me encontraron en la sala viendo televisión, aparentemente relajada y resignada a mi destino. No tenían idea de que había pasado el día organizando mi independencia. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó César, dándome un beso en la frente que ahora se sentía como hielo. Mejor, le respondí con una sonrisa que había practicado frente al espejo.
Creo que estoy empezando a aceptar que ustedes tienen razón sobre mi futuro. Lucía se acercó con esa expresión de falsa preocupación que ya conocía tan bien. ¿Ya pensó más en la residencia que le mostramos? Llamé hoy y todavía tienen disponibilidad, pero no por mucho tiempo. Sí, he estado pensando, les dije, mirándolos a ambos directamente a los ojos. De hecho, creo que es hora de que empiece a arreglar mis asuntos para poder tomar la decisión correcta. ¿Qué tipo de asuntos?, preguntó César, y pude detectar una nota de ansiedad en su voz. Cosas aburridas, respondí con un gesto despreocupado. Papeles del banco, revisión de documentos, esas cosas que una mujer de mi edad tiene que tener en orden antes de hacer cambios importantes. Esa noche, mientras ellos dormían tranquilos creyendo que habían ganado, yo me quedé despierta planificando cada detalle de los próximos días. En mi mesa de noche tenía una lista escrita a mano con todas las tareas que debía completar antes del viernes. Miércoles, firma de contrato de venta. Jueves, firma de contrato de arrendamiento del nuevo apartamento. Viernes, mudanza y entrega de llaves. Pero había algo más en esa lista, algo que César y Lucía no podrían imaginar ni en sus peores pesadillas. Viernes por la noche, entrega de cartas explicativas. Porque no pensaba desaparecer en silencio como una cobarde. Pensaba dejarles muy claro exactamente lo que había pasado, por qué había pasado, y cuáles iban a ser las consecuencias de haberme subestimado. A mis 71 años había aprendido que la venganza más poderosa no es la que grita, sino la que se ejecuta en silencio, con precisión y sin posibilidad de defensa. El jueves por la noche sería la última vez que dormiría en esta casa. El viernes por la mañana sería la última vez que despertaría como la víctima de esta historia. El viernes por la noche, César y Lucía descubrirían quién era realmente Ofelia Méndez. El viernes por la mañana desperté a las 5:30, 2 horas antes de que César y Lucía se levantaran para ir a trabajar. Me vestí con mi mejor ropa, me peiné cuidadosamente y desayuné en silencio mientras escuchaba sus pasos perezosos arriba. Era mi último desayuno en esta casa, pero ellos no lo sabían. «Buenos días, mamá», me dijo César cuando bajó a la cocina, todavía en pijama y con esa cara de sueño que había visto miles de veces durante su infancia. «Te levantaste temprano». «No pude dormir», le respondí, lo cual era completamente cierto. Estuve pensando toda la noche en lo que hablamos. Lucía apareció unos minutos después, ya vestida para el trabajo con esa elegancia artificial que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. Se sirvió café en la taza que yo había comprado para ella cuando llegó a mi casa, creyendo que sería una nuera cariñosa. «¿Y qué decidió, señora Ofelia?», me preguntó con esa sonrisa falsa que ya me provocaba náuseas físicas. «Decidí que tienen razón», les dije, manteniendo mi voz calmada mientras por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. «Voy a ir a la residencia. Pero necesito unos días más para terminar de arreglar mis cosas». César y Lucía se miraron con una satisfacción tan obvia que tuve que apretar los puños bajo la mesa para no gritarles la verdad en ese mismo momento. «Por supuesto, mamá», dijo César, acercándose para darme un abrazo que se sintió como el abrazo de un extraño. «Tómate todo el tiempo que necesites». A las 8:30 salieron juntos en el auto de César, despidiéndose de mí con besos y sonrisas que sabía que serían los últimos. Cuando escuché el motor alejarse por la calle, caminé hasta la ventana y los vi desaparecer en la esquina. «Adiós, César», murmuré al aire vacío. «Adiós, hijo mío». A las 10 en punto llegó el camión de mudanzas. 3 hombres eficientes que siguieron al pie de la letra las instrucciones que les había dado por teléfono. Solo mis cosas personales, la ropa de mi closet, las fotografías familiares, mis libros, la máquina de coser que me había regalado Manuel para nuestro 10º aniversario, y la mecedora donde había amamantado a mis 3 hijos. «¿Los muebles grandes, señora?», me preguntó el jefe de los cargadores. «Los muebles se quedan», les respondí con una firmeza que me sorprendió. «Solo llévense lo que está marcado con estas cintas rojas». En 3 horas y media, toda mi vida personal estaba empacada y cargada en el camión. Lo que quedaba en la casa eran solo objetos: sofás, televisión, electrodomésticos, camas. Cosas que César y Lucía podían usar hasta que se dieran cuenta de que ya no tenían casa donde usarlas. A las 2 de la tarde estaba parada en la sala vacía de mi nueva vida, un apartamento de 2 recámaras en un edificio moderno a 20 minutos del centro. Pequeño, funcional,
Y completamente mío. El contrato de arrendamiento estaba firmado por 3 años, con opción a renovación, y el depósito pagado con el dinero de mi cuenta secreta. Perfecto, murmuré mientras los cargadores acomodaban mis muebles en mi nuevo hogar. Absolutamente perfecto. A las 4 de la tarde regresé a mi antigua casa por última vez. Necesitaba recoger las 2 cartas que había escrito durante la madrugada y asegurarme de que todo estuviera listo para la sorpresa que César y Lucía recibirían cuando llegaran del trabajo. La primera carta era para César. La había escrito a mano en papel de carta elegante, con la letra cuidadosa que había usado durante décadas para escribirle notas en sus loncheras escolares. Querido César, cuando leas esta carta, ya no estaré en esta casa. Me mudé esta mañana a un apartamento donde puedo vivir tranquila, sin pedirle permiso a nadie para entrar a mi propio hogar. También vendí la casa. El dinero de la venta está en una cuenta nueva que solo yo manejo. Espero que la residencia geriátrica que habían elegido para mí tenga espacio para 2 personas, porque van a necesitar buscar un lugar donde vivir muy pronto. Los nuevos dueños toman posesión el lunes. Que tengan buena suerte en su nueva vida. Atentamente, Ofelia Méndez. La segunda carta era para Lucía, y había sido mucho más fácil de escribir porque no tenía que lidiar con el dolor de la decepción maternal. Estimada Lucía, supongo que a estas alturas ya sabes que me mudé y que vendí la casa. Solo quería asegurarte que entendí perfectamente tu plan de deshacerte de mí. Lamentablemente para ti, subestimaste a la mujer equivocada. Espero que encuentres otro lugar donde puedes comer gratis y vivir sin pagar renta. Esta casa ya no será una opción. Cordialmente, Ofelia Méndez. Dejé las cartas sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de la casa y una copia del contrato de venta firmado. También dejé el folleto de la residencia geriátrica que había encontrado en el maletín de César, pero con una nota adhesiva que decía, por si les interesa para ustedes mismos. A las 5:30 estaba sentada en la sala de mi nuevo apartamento, tomando té en una taza nueva que había comprado esa mañana, cuando sonó mi teléfono. Era César. «Aló, mamá, ¿dónde estás? Llegué a la casa y no estás por ningún lado». «Estoy en mi nueva casa, César», le respondí con una calma que me llenó de orgullo. «¿Tu nueva casa? ¿De qué hablas?» «Lee la carta que dejé en la mesa del comedor», le dije. «Ahí está explicado todo». Pude escuchar sus pasos apurados corriendo por la casa, luego el sonido del papel siendo desgarrado mientras abría el sobre. «No, no puede ser», murmuró, y pude imaginar su cara de shock leyendo cada palabra. «Sí puede ser, hijo», le respondí. Y ya fue. «Mamá, no puedes hacer esto. Esta casa es de la familia. No puedes venderla sin consultarnos». «Puedo hacer lo que quiera con mi casa», le dije, enfatizando cada palabra. «Exactamente como tú podías hacer lo que quisieras con mi vida». «Esto es una locura. Vas a cancelar esa venta ahora mismo». «No voy a cancelar nada, César. El contrato ya está firmado, el dinero ya está depositado en mi cuenta, y los nuevos dueños toman posesión el lunes». Escuché el sonido de Lucía llegando al fondo, luego sus gritos histéricos cuando César le explicó lo que había pasado. «Démosle la dirección», gritaba Lucía. «Vamos a buscarla y la obligamos a cancelar todo». «No saben dónde vivo», les dije por teléfono, aunque César había puesto el altavoz y ambos podían escucharme. «Y no van a saberlo». «Mamá, por favor». La voz de César se quebró como cuando era niño y había hecho algo malo. «Podemos hablar, podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar, hijo», le respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Ustedes ya tomaron su decisión sobre mi futuro. Ahora yo tomé mi decisión sobre el de ustedes. No puedes dejarnos sin casa». «Yo no los dejé sin casa», le aclaré con una sonrisa que él no podía ver pero definitivamente podía escuchar en mi voz. «Ustedes se dejaron sin casa cuando decidieron echarme de la mía». Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Durante las siguientes 3 horas sonó el timbre de mi nuevo apartamento, pero no abrí. Recibí docenas de llamadas en el teléfono fijo, pero no contesté. Sabía que era César y Lucía, desesperados, furiosos, probablemente conduciendo por toda la ciudad tratando de encontrarme. Pero nunca me encontrarían, porque la Ofelia Méndez que ellos conocían, la madre sumisa y la víctima silenciosa,
había muerto esa mañana cuando cerré la puerta de mi antigua casa por última vez. La mujer que vivía ahora en este apartamento era alguien completamente diferente. Era una mujer libre, una mujer que había recuperado su poder, una mujer que había demostrado que a los 71 años todavía podía dar lecciones de vida a quienes se atrevían a subestimarla. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. El sábado por la mañana encendí mi teléfono y encontré 37 llamadas perdidas, 23 mensajes de voz y 15 mensajes de texto. Todos de César y Lucía, cada uno más desesperado que el anterior. «Mamá, por favor contesta, necesitamos hablar urgentemente», decía el primer mensaje de voz. «Señora Ofelia, sé que está enojada pero esto se puede arreglar», se escuchaba la voz de Lucía en el quinto mensaje, ya sin el tono dulce de siempre. «Mamá, esto es una locura, no puedes dejarnos así en la calle», gritaba César en el mensaje número 15. Para el mensaje 23, Lucía ya había perdido completamente la compostura. «Señora loca, no puede hacernos esto. Vamos a demandarla por abandono de hogar». Me serví mi café matutino y decidí llamar a Arturo para contarle cómo había salido todo. «Doña Ofelia, ¿cómo se siente?», me preguntó con genuina preocupación. «Todo salió según el plan». «Mejor de lo que esperaba», le respondí, sintiendo una tranquilidad que no había experimentado en años. «¿Has sabido algo de ellos?». «Curiosamente sí», me dijo con un tono que contenía una sonrisa. «César me llamó ayer en la noche, completamente histérico. Me exigió que le diera su dirección y que cancelara la venta de la casa». «¿Y qué le dijiste?». «Le expliqué muy educadamente que usted es mi cliente, que todo lo que hicimos fue completamente legal, y que él no tiene ningún derecho sobre decisiones que conciernen exclusivamente a su patrimonio». ¿Cómo reaccionó? Me gritó durante 10 minutos. Me dijo que era un traidor, que cómo era posible que yo ayudara a su madre a destruir a la familia. Le recordé que él y yo fuimos compañeros de universidad, pero que usted me alimentó cuando yo era un niño hambriento. Esa tarde decidí salir a caminar por mi nuevo barrio. Era sábado y las calles estaban llenas de familias paseando, parejas tomadas de la mano, niños jugando en el parque cercano. Me sentía como una turista en mi propia ciudad, libre para ir a donde quisiera sin tener que dar explicaciones a nadie. Estaba sentada en una banca del parque, alimentando a las palomas con migas de pan que había traído de mi apartamento, cuando vi a lo lejos una figura familiar. Era doña Hortensia, mi vecina de toda la vida, que venía caminando hacia mí con una expresión de preocupación. «Doña Ofelia, qué susto me dio», exclamó cuando me reconoció. Su hijo César estuvo toda la mañana en mi casa preguntando si yo sabía dónde estaba usted. «¿Y qué le dijiste?». «Que no sabía nada, por supuesto», me respondió sentándose a mi lado en la banca. «Pero doña Ofelia, ¿qué está pasando?». César se veía desesperado, y esa mujer suya no paraba de llorar. «Lo que está pasando, doña Hortensia, es que finalmente tomé su consejo», le dije con una sonrisa que la dejó completamente confundida. «¿Mi consejo?». «El que me dio el otro día. Me preguntó qué haría si mis hijos me quisieran mandar a un asilo. Usted me dijo que les recordara quién tiene realmente el poder en la relación». Le conté toda la historia mientras alimentábamos a las palomas. Doña Hortensia me escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión pasaba de la sorpresa al shock, y finalmente a algo que parecía admiración. «Dios santo, doña Ofelia. No puedo creer que haya hecho todo eso». «Yo tampoco puedo creerlo», admití. «Pero se sintió increíble». «¿Y ahora qué va a pasar?». «Ahora van a tener que aprender a vivir sin depender de mí», le respondí con una tranquilidad que me sorprendía a mí misma. «Van a tener que encontrar su propio apartamento, pagar su propia renta, arreglar sus propios problemas financieros». El lunes por la mañana, desde la ventana de mi nuevo apartamento, llamé a Mónica para confirmar que la entrega de llaves había salido bien. «Todo perfecto, doña Ofelia», me reportó. «Los nuevos propietarios están encantados con la casa». Me comentaron que cuando llegaron había 2 personas en la puerta, un hombre y una mujer, que insistían en que había un error, que ellos vivían ahí. «¿Qué pasó?». Los nuevos dueños les explicaron muy educadamente que habían comprado la casa legalmente y les pidieron que se retiraran de la propiedad. Al principio se negaron, pero cuando amenazaron con llamar a la policía, finalmente se fueron. Esa tarde recibí una llamada de un número que no reconocía. «¿Señora Méndez?».
Habla el licenciado Manuel Muñoz. Represento a su hijo César en un asunto legal. ¿Qué tipo de asunto legal?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Mi cliente quiere impugnar la venta de la casa familiar. Considera que se realizó sin el consentimiento de los herederos legítimos. Licenciado Muñoz, le respondí con una calma que me llenó de satisfacción. Le sugiero que revise muy bien los aspectos legales antes de proceder. Yo era la única propietaria registrada de esa casa, y tengo derecho absoluto de vender mi propiedad cuando y como yo decida. Pero señora, la casa tiene valor sentimental para la familia. El valor sentimental no otorga derechos legales, lo interrumpí. Y le aseguro que tengo la mejor asesoría legal posible. Si su cliente quiere gastar dinero en un proceso que no tiene ninguna posibilidad de éxito, es su decisión. Colgué y inmediatamente llamé a Arturo para contarle sobre la amenaza legal. No se preocupe, doña Ofelia, me tranquilizó. Es una táctica de intimidación. César no tiene ningún derecho legal sobre esa propiedad, y cualquier abogado competente se lo habría explicado desde el primer día. Entonces, ¿por qué lo están intentando? Porque están desesperados, me respondió Arturo. Y cuando la gente está desesperada, a veces hace cosas irracionales. El miércoles por la noche estaba viendo televisión cuando alguien tocó el timbre de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Laura, mi hija, parada en el pasillo con una maleta pequeña. «Mija, ¿qué haces aquí?», le pregunté mientras le abría la puerta. «Vine desde Monterrey porque necesitaba verte», me dijo, abrazándome con el cariño genuino que había extrañado tanto. «Mamá, realmente hiciste todo lo que me contaste por teléfono». «Todo y más», le respondí, sintiéndome orgullosa por primera vez en años. «César me llamó llorando», me contó Laura mientras se sentaba en mi sofá nuevo. «Me dijo que te habías vuelto loca, que los habías dejado en la calle sin ninguna explicación». «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que si él hubiera sido un hijo decente, su madre no habría tenido que tomar decisiones tan drásticas para defenderse. Esa noche, mientras Laura dormía en la segunda recámara de mi apartamento, me quedé despierta reflexionando sobre todo lo que había pasado. En menos de una semana había destruido completamente los planes que César y Lucía habían hecho para deshacerse de mí, y lo había hecho usando nada más que mi propia determinación y la ayuda de personas que realmente me apreciaban. Pero lo más importante era que había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: mi propia identidad. Ya no era solo la madre de César, la víctima de las circunstancias, la señora mayor que se conformaba con las migajas de respeto que le daban. Era Ofelia Méndez, una mujer de 71 años que había demostrado que nunca es demasiado tarde para defenderse, para cambiar el rumbo de tu propia historia, para recordarle al mundo que merece ser tratada con dignidad. César y Lucía habían aprendido la lección más cara de sus vidas. Nunca subestimes el poder de una mujer que finalmente decide que ya no va a ser víctima de nadie. 6 meses después de mi gran liberación, me desperté en mi apartamento sintiéndome más joven de lo que me había sentido en décadas. Había desarrollado una rutina nueva que me llenaba de satisfacción: desayunar en mi pequeño balcón mientras veía el amanecer, caminar por el parque todas las mañanas, tomar clases de pintura los martes y jueves en el centro comunitario. Laura había vuelto a visitarme 3 veces desde Monterrey, y cada vez me veía más radiante, más segura de mí misma. «Mamá», me había dicho en su última visita, «no te había visto tan feliz desde antes de que papá se enfermara». Esa mañana particular sonó mi teléfono. Era un número que no había visto en meses, pero que reconocí inmediatamente: «César». «¿Aló?», contesté con una tranquilidad que me sorprendió. «Mamá», su voz sonaba quebrada, muy diferente al tono arrogante que había usado conmigo durante nuestros últimos meses juntos. Podemos hablar». «Estamos hablando», le respondí simplemente. «No, mamá. En persona. Por favor». Me quedé en silencio por un momento, observando por mi ventana a una pareja de ancianos que caminaba tomada de la mano por la calle. «¿Para qué quieres hablar conmigo, César?» «Para pedirte perdón», dijo, y pude escuchar que estaba llorando. «Mamá, me equivoqué. Me equivoqué terriblemente contigo». «¿Dónde está Lucía?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Se fue», murmuró. «Se fue hace 3 meses. Conoció a un hombre con dinero y se fue». Por supuesto que se había ido. Lucía nunca había estado enamorada de César,
Había estado enamorada de la seguridad económica que él representaba. Cuando esa seguridad desapareció, ella desapareció también. ¿Y dónde estás viviendo ahora? En un cuarto que rento en casa de mi primo Alfredo, me confesó. Mamá, perdí mi trabajo hace 2 meses. Lucía se llevó nuestros ahorros cuando se fue. No tengo nada. Sentí una punzada de dolor maternal, pero ya no era el dolor que me hubiera destruido meses atrás. Era un dolor filtrado por la sabiduría de haber aprendido la diferencia entre ayudar a alguien y permitir que alguien abuse de ti. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Le pregunté con una voz que mantenía el amor, pero había perdido toda la debilidad. No quiero que hagas nada, mamá, me respondió, y por primera vez en años escuché sinceridad real en su voz. Solo quiero que sepas que me di cuenta de lo que perdí. Quiero pedirte perdón, no porque espere que me perdones, sino porque necesito que sepas que entiendo lo que te hice. ¿Qué me hiciste, César? Te traicioné, dijo sin vacilar. Traicioné a la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, que me amó incondicionalmente durante 45 años. Y lo hice por dinero, por comodidad, por conveniencia. Las palabras que había esperado escuchar durante meses finalmente habían llegado, pero ya no me causaban la satisfacción que había imaginado. Solo me causaban una profunda tristeza por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el daño que nunca podría deshacerse completamente. ¿Y ahora qué esperas, hijo? No espero nada, me respondió con una honestidad que no había escuchado en su voz desde que era adolescente. Solo quería que supieras que todos los días me despierto sabiendo que fui el peor hijo que una madre puede tener. Y que si pudieras perdonarme algún día, sería más de lo que merezco. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Podía escuchar su respiración entrecortada, probablemente llorando, mientras yo procesaba emociones que habían estado guardadas durante meses. César, le dije finalmente, te perdono. ¿En serio? Su voz se quebró completamente. Te perdono porque guardar rencor me haría daño a mí, no a ti. Pero perdonarte no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Lo entiendo, mamá. No, no creo que lo entiendas todavía, le dije con una firmeza gentil. César, tú ya no eres mi hijo pequeño que necesita que mami lo rescate de sus errores. Eres un hombre adulto que tomó decisiones adultas y que tiene que vivir con las consecuencias adultas. Lo sé. Si quieres reconstruir una relación conmigo, va a ser una relación completamente nueva, basada en respeto mutuo, no en dependencia económica o emocional. Eso significa que podríamos intentarlo. Significa que si realmente has cambiado, si realmente has aprendido de lo que pasó, tal vez en el futuro podamos tener una relación de adultos que se respetan mutuamente. Quedamos en vernos el siguiente sábado en un café del centro, terreno neutral donde podríamos hablar como 2 personas que se conocen pero que están empezando de nuevo. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi sillón favorito reflexionando sobre el viaje extraordinario que había vivido en los últimos meses. Había pasado de ser una víctima silenciosa a ser una mujer empoderada que había recuperado el control total de su vida. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Mi dinero era limitado, pero era mío. Mis decisiones eran completamente mías. Y por primera vez en décadas, me levantaba cada mañana emocionada por las posibilidades que el día podía traer. Esa tarde salí a caminar por el centro de la ciudad, algo que no había hecho en años. Me detuve en una librería y compré 3 libros que había querido leer durante mucho tiempo. Entré a una cafetería y pedí un café caro que me tomé lentamente mientras observaba a la gente pasar por la calle. En la esquina había una floristería, y de impulso compré un ramo de flores para mi apartamento. No porque fuera una ocasión especial, sino porque quería flores y podía comprarme flores. Cuando llegué a mi edificio, el portero me saludó con esa sonrisa genuina que había aprendido a valorar. Buenas tardes, doña Ofelia. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, don Osmar, le respondí, sintiendo que esas palabras eran completamente verdaderas. Muy bien. Esa noche, mientras acomodaba las flores en mi mesa del comedor, reflexioné sobre algo que había aprendido durante estos meses de libertad. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu propia historia. Durante 70 años había vivido para otros, para mi esposo, para mis hijos, para las expectativas de lo que debía ser una esposa y una madre.
Pero a los 71 años había descubierto que todavía tenía tiempo para vivir para mí misma. César tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente había cambiado. Y si lo hacía, tal vez podríamos construir algo nuevo, algo mejor que lo que habíamos tenido antes. Pero si no lo hacía, yo estaría perfectamente bien también. Porque había aprendido la lección más valiosa de mi vida. Mi felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. A todas las mujeres que están leyendo esta historia, especialmente a aquellas que se sienten atrapadas en situaciones donde no las valoran o las respetan, quiero decirles algo importante. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para reclamar su poder. Nunca es demasiado tarde para recordarle al mundo que ustedes merecen ser tratadas con dignidad. Si mi historia las inspiró, si les dio fuerzas, si les recordó su propio valor, entonces cada momento difícil que viví valió la pena. Déjenme sus comentarios, compartan sus propias historias, y recuerden siempre que ustedes tienen más poder del que creen. Con todo mi cariño, Ofelia Méndez, una mujer libre de 71 años que finalmente aprendió a vivir para sí misma.